¿Cuál es la diferencia entre un gráfico de barras y uno circular? En este video te explicaré con ejemplos muy simples y al final te enseñaré un atajo para ahorrar tiempo para analizar tus datos. Comencemos. En esta primera parte, aprenderemos a crear un gráfico de columnas en Excel. Vamos a usar esta tabla con información de gastos de inversión del restaurante. Primero, seleccionamos las filas y las columnas que queremos graficar, pero sin incluir los totales. Con esta selección lista, vamos a la pestaña Insertar y en el apartado de gráficos, elegimos Gráfico de columnas. Yo selecciono la primera opción y Excel nos crea el gráfico automáticamente. Solo hay que moverlo un poco hacia abajo para trabajar mejor con la información. Ahora, probablemente quieras cambiar la información que se muestra. Por ejemplo, si hago clic en el gráfico, Excel resalta la tabla con cuadros de colores. A la izquierda aparece un cuadro rojo y a la derecha un cuadro azul. Si arrastro esta selección para que solo incluya el primer trimestre del año, el gráfico se actualiza. En este caso, el gráfico muestra 9 conceptos de gastos, pero supongamos que yo solo quiero resaltar los 3 primeros. Ajusto la selección y listo, el gráfico se adapta automáticamente. Quizás pienses que arrastrar la selección es algo muy manual, y tienes razón, hay una mejor forma. Si selecciono el gráfico, a la derecha aparecen 3 iconos. En la última opción se llama filtros de gráfico. Podemos elegir exactamente qué datos o categorías queremos mostrar. Con eso, controlamos de manera rápida y ordenada lo que aparece en nuestro gráfico. Ahora veremos cómo funciona en tiempo real con los datos de la tabla y cómo podemos personalizar su diseño. Lo primero que debes tener en cuenta es que el gráfico está conectado directamente con la tabla de arriba. Esto significa que cualquier cambio que hagamos en los datos se refleja automáticamente en el gráfico. Observa que en este gráfico el gasto más alto durante los 3 primeros meses aparece en color azul, que corresponde a la renta de local. Pero supongamos que en febrero ocurrió un evento especial y hubo que contratar más personal. Si en la tabla modifico el valor de sueldos y salarios a $7,000 y presiono Enter, el gráfico cambia de inmediato. Ahora, en febrero, el gasto más alto ya no es el de renta de local, sino el de sueldos y salarios. Increíble, ¿verdad? Así de fácil podemos visualizar los cambios. Además de mostrar los datos, podemos mejorar la apariencia del gráfico. Si damos doble clic en el gráfico, se abre la pestaña Diseño de gráfico y en Estilos de diseño podemos elegir alguno de estos estilos prediseñados. Yo elegiré el número 11. También podemos cambiar toda la paleta de colores con un solo clic, seleccionando el icono de la paleta de colores. A mí me gusta la segunda opción. Solo doy clic y se aplica de forma instantánea. Pero si quieres hacerlo más rápido, también puedes usar el icono del pincel que aparece a un lado del gráfico. Es un acceso directo que muestra los mismos estilos y los colores prediseñados de la cinta de opciones. Pero si quieres personalizarlo aún más, también puedes editar los colores de manera individual. Primero, selecciono una barra del gráfico, en este caso, renta de local. Después, voy a la pestaña Formato. En el apartado Relleno de forma, elijo el color verde. Con esto, puedes destacar un concepto específico de la gráfica y hacerlo resaltar frente a los demás. Al final, los colores dependen de tu preferencia y del estilo que quieras darle a tu presentación. Miremos el título. No creo que sea buena idea dejar el título genérico que nos da Excel. Dejarlo así es como pedir que nos rechacen la presentación. Es por eso que lo que haremos será cambiar el título del gráfico. Así que le pondré el título Restaurante igual que en la tabla. Desde la pestaña Inicio, ajusto el tamaño. Lo pongo en negritas y listo, ya se ve más profesional. Ahora vamos a revisar la cruz verde llamada elementos de gráfico. Aquí tenemos varias opciones. Ejes, si los desactivamos, desaparecen los montos y los meses. Títulos de eje, nos permite agregar nombres como ventas, meses o en este caso, gastos e inversión. Título del gráfico, corresponde al que editamos hace un momento. Etiquetas de datos, al activarlas, aparecen los valores exactos sobre cada barra. Esto es muy útil porque a la izquierda los valores se muestran de 1000 en 1000 y puede haber aproximaciones. Con las etiquetas, en cambio, tenemos precisión. 5000, 250, 3000. Tabla de datos. Agrega una tabla debajo del gráfico. Personalmente, no te la recomiendo porque roba visibilidad y hace el gráfico más confuso. Lo ideal de los gráficos es simplificar la lectura, no complicarla. Barras de error. Estas son muy útiles en gráficos de dispersión o análisis estadísticos. Ya miraremos su función más adelante, pero por ahora no te recomiendo su uso. Líneas de cuadrícula. Ayudan a leer con más precisión. Podemos elegir líneas verticales y horizontales, aunque si las quitamos el gráfico queda más limpio. En este caso, prefiero solo las horizontales. Leyenda. Indica qué representa cada color. Puedes moverla donde desees, aunque mi favorita es arriba. Línea de tendencia. Muestra la dirección general de los datos. Aunque no es una bola de cristal, nos sirve para tener una idea de hacia dónde van los números.
Ya con los elementos revisados, mejoremos la presentación. Ahora mismo, la tabla y el gráfico están juntos en la misma hoja. Está bien, porque son pocos datos, pero si tuviéramos mucha información, la presentación se vería desordenada. Primero te muestro una forma rápida. Simplemente selecciono el gráfico, presiono Control C y en una nueva hoja presiono Control V. Y esto es todo. Pero hay una forma mucho mejor. Regresamos a la hoja de informe. Damos doble clic en el gráfico. Vamos hasta la derecha, donde está el apartado Ubicación. Ahí seleccionemos Mover gráfico, nueva hoja. Incluso podemos darle un nombre, aunque yo lo dejaré por defecto, Gráfico 1. Y mira la diferencia, el gráfico copiado en una hoja normal y el gráfico que se movió en una hoja independiente. Este último se ve mucho más limpio y profesional. Lo único que le ajustaría sería aumentar el tamaño de la leyenda y ponerla en negritas. Y listo, tenemos una presentación de alto nivel. Por último, vamos a ver el gráfico circular o de anillos. Este tipo de gráfico nos muestra cómo se dividen los datos en partes proporcionales dentro de un círculo. Es ideal para representar porcentajes o porciones de un total del 100%. En otras palabras, todos los datos suman 100% y cada concepto ocupa una parte del pastel. Miremos un ejemplo en Excel para entenderlo mejor. Para hacerlo, seguimos el mismo proceso que antes. Seleccionamos los datos, vamos a insertar. En gráficos, buscamos circular o de anillos y selecciono la primera opción. Aquí ya vemos el gráfico. Excel tomó los meses como categorías, pero solo nos mostró un concepto, renta de local. Y no está mal, porque así funcionan los gráficos circulares. Nos muestra una sola porción del todo, no todos los datos como en el gráfico de barras. Para leer mejor el gráfico, activamos las etiquetas de los datos con el símbolo de más. Yo selecciono la llamada de datos, que además de mostrar el mes, también nos da el porcentaje exacto de cada porción. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué solo aparece renta de local? Esto pasa porque Excel toma por defecto el primer valor en la tabla. Pero si quiero analizar el concepto de publicidad y marketing, basta con dar clic en el gráfico y mover la selección hasta esa fila. El gráfico se actualiza de inmediato. Lo mismo ocurre si lo llevo a insumos de cocina o sueldos y salarios. Arrastrar manualmente funciona, pero hay una forma más práctica de hacerlo, y es usar los filtros del gráfico. Con este botón puedes elegir directamente el concepto que quieres analizar, pero solo nos aparecen 7 de los 9 conceptos que tenemos. No te preocupes, esto pasa porque la selección de datos se hizo manualmente. La solución es simple. Selecciono otra vez la tabla para restaurar la vista completa. Ahora sí, regresemos a filtros y cambiemos el gasto a servicios. Doy clic en aplicar y el gráfico se cambia automáticamente. Pero ¿qué pasaría si en vez de un concepto quiero analizar en qué mes hubo mayores gastos? Miremos cómo hacerlo. Teniendo seleccionado el gráfico, vayamos a diseño de gráfico. Busquemos cambiar fila o columna. Actualmente Excel nos muestra solo las filas, es decir, los meses, pero los conceptos se encuentran en las columnas. Entonces, damos clic en el botón cambiar fila y columna. Después, en filtros, podemos cambiar las categorías seleccionando todo. Y miremos que en este momento podemos analizar correctamente el gráfico. De esta forma, podemos ver que en enero hubo un 22% en insumos de cocina, 26% en sueldos y salarios y un 44% en renta de local. Si solo quiero saber los primeros tres conceptos, cambiamos el filtro y veamos cómo el gráfico se redistribuye. En renta de local pasó de un 44% a un 61%. Esto se debe a que ahora el cálculo lo hace con solo estos tres conceptos. Si queremos analizar otro mes, ajustemos el filtro y miremos cómo el gráfico cambia. Ya para cerrar, resumamos un poco lo visto. Los gráficos de barras son ideales para mostrar todos los conceptos. Los gráficos circulares sirven para analizar un solo concepto o mes con más detalle. Recuerda que para crear un gráfico, primero seleccionamos los datos. Inserta el gráfico de barras o el circular y usa el botón de filtros para elegir lo que quieres analizar. Si quieres analizar mes por mes, cambia de fila o por columna. Agrega o quita elementos gráficos. Finalmente, te recomiendo usar Mover Gráfico para presentarlo mejor en una hoja aparte. Con esto, ya dominas tanto los gráficos de barras como los gráficos circulares en Excel. Ya no solo es poner los números en una tabla, ahora puedes presentarlos de una forma clara y profesional. Esto es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle me gusta. Así sabré que esta información te fue muy útil. Y si crees que más personas pueden beneficiarse de este curso, compártelo con tus amigos. Ayuda a que más personas aprendan con facilidad. Gracias por llegar hasta aquí. Más Excel, menos estrés. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.